Bien, pues vamos a ver cómo crear esos anuncios ganadores para generar no solo muchos leads, sino buenos leads, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Porque el volumen, si no hay calidad, de poco nos sirve. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo conseguir la atención de las personas adecuadas para que hagan las acciones adecuadas. Que básicamente las personas adecuadas son aquellas a las que podemos vender y las acciones que queremos que hagan en esta parte de generar leads es que nos den sus datos para que le contactemos. ¿Vale? Así que el primer elemento es la autoorientación. Y es que no podemos hacer anuncios genéricos. Todo el anuncio tiene que estar orientado, tenemos que orientar todo el anuncio a un avatar muy específico. Y todo esto de la autoorientación significa que los anuncios tienen que tener un mensaje directo para ese avatar. Los formularios tienen que estar adaptados a ellos. Los contenidos que vayan al punto de dolor o el deseo que ellos tengan. Y soluciones que parezcan que están hechas solo para ellos, porque en el fondo están hechas solo para ellos. Si queremos hacer anuncios para generar leads orientados a cualquier tipo de negocio, para venderle cualquier tipo de cosa, no vamos a conseguir buenos resultados. En cambio, cuando hacemos un anuncio que está ultra orientado a un avatar específico, con sus dolores, con su vocabulario, con una solución que parezca solo para ellos y con todos los elementos que vamos a ver a continuación, todo el anuncio y todo el sistema de adquisición resuena mucho más. Todo lo que ve el usuario resuena mucho más. Y esto se traduce en que las personas correctas se detienen a leer el anuncio, hacen clic en el anuncio y dejan sus datos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer todo bien para conseguir que esas personas a las que queremos vender hagan lo que queremos que hagan, que en este caso es dejar sus datos, ¿vale? Lo siguiente, y esto es un poco una ampliación de la otra orientación, es que tenemos que tener precisión nominal para llamar a ese tipo de personas a las que queremos vender, ¿vale? Ese tipo de personas a las que queremos impactar. Porque, y ahora vas a ver qué significa esto, la autoorientación por sí sola de poco sirve si no se cumple esto. Tenemos que elegir una categoría de cliente que pueda ser nombrada fácilmente. Y esto lo vas a entender ahora, no te preocupes. Porque el lenguaje es la primera herramienta de atracción. Y si no puedes nombrar con precisión al tipo de cliente que quieres atraer, tampoco vas a poder impactarlo emocionalmente o racionalmente. Y esto se traduce en que si vendemos a gimnasios, como nos vamos a dirigir a ellos es como propietarios de gimnasio. Si vendes a clínicas dentales, como nos vamos a dirigir a ellos es como dueños o propietarios de clínicas dentales. ¿Vale? O tienes una clínica dental o tienes un gimnasio. Esto de la precisión nominal es básicamente encontrar una etiqueta con la que la persona que buscas impactar se vea identificada. Que cuando lea el anuncio no haya dudas y sepa que eso es para él, que ese anuncio es para él. Para así, siguiendo con estos ejemplos, si tienes una agencia inmobiliaria y ves un anuncio que pone propietario de agencia inmobiliaria, automáticamente ese anuncio vas a saber que es para ti. Y por lo tanto, el mensaje va a resonar más contigo y va a haber más posibilidad de que te pares a leer ese anuncio. Y por lo tanto, que hagas las siguientes acciones que vamos a pedirle al usuario que, por supuesto, haga. El ángulo de explotación innovador es, sin duda, puedo decir que es el elemento más importante. Si trabajas en esto, sencillamente no va a haber competencia, ¿vale? Porque todo el mundo usa los mismos dolores para conseguir clientes, ¿vale? Por ejemplo, todos los que venden a clínicas dentales utilizan el típico, no tienes un sistema que te permita conseguir pacientes o quieres dejar de depender del boca a boca para conseguir pacientes. Esto es aburrido, repetitivo y soporífero. Todo el mundo usa los mismos ángulos. Yo estoy cansado de verlo, ¿eh? No solo en el sector de las agencias, sino en cualquier otro, pero sobre todo en este sector del marketing digital es siempre lo mismo. Te llevamos a 10K en no sé qué. Hacemos que consigas clientes en no sé dónde, en no sé con nuestro sistema, bla, bla, bla. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar otro ángulo de entrada diferente para impactar y cautivar a esa persona que queremos vender, a ese tipo de cliente que queremos vender, ¿vale? Y básicamente es esto, es buscar un ángulo nuevo y poco explotado de dolor. Yo te pongo un ejemplo. ¿Llegan pacientes a tu clínica pero no consigues que vuelvan con tanta frecuencia como te gustaría? Esto es un dolor que todas esas clínicas tienen, seguramente, ¿vale? Porque conseguir pacientes quizás sea un problema que tengan, quizás no, pero algún paciente consiguen. Y puede que al leer esto se den cuenta, igual no hago todo lo que debería para que vuelvan tantas veces como podría. Y esto es algo diferente, porque todo el mundo me está vendiendo que si sistema de adquisición de pacientes para tu clínica, que si conseguimos pacientes para tu clínica, bla, 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 pero de repente lee esto y dice, ostras, esto es diferente. Entonces, eso es el ángulo de protección innovador. Y ahora te voy a poner un ejemplo mío, ¿vale? Con las agencias. Yo detecté rápido que esto de las agencias, que es en general el sector del marketing digital, era siempre lo mismo.
Ahí yo nunca he mirado la competencia, ¿vale? Pero sí que es cierto que a veces, pues por simple exposición, ves lo que hace la competencia. Aunque yo no tengo. A mí me preguntas cuál es la competencia y yo no te sé decir. Aún así, lo que veía era siempre lo mismo. Hacemos o conseguimos clientes para tu negocio de coaching, consultoría, servicios o agencia. Siempre lo mismo. Yo veía eso de diferentes formas, de que si llamas tu agencia a X al mes, a XK de facturación al mes, que si te conseguimos no sé cuántos clientes para tu agencia, que si te conseguimos reuniones calificadas para tu agencia en 90 días o si no, bla, bla, bla. Todo lo mismo, siempre. Y yo encontré un dolor a base de hablar con muchas agencias, que era el de, oye, es que yo consigo muchos leads a mis clientes, muchos prospectos, pero ellos no cierran ninguno. Y tras ver eso, tras escucharlo, me vino a la cabeza, digo, madre mía, es esto, Pablo. Es el ángulo. Es el ángulo. Y lo que hice fue hacer un anuncio que decía, ¿consigues muchos leads para tus clientes, pero ellos no cierran ninguno? Bueno, pues fue uno de los mejores anuncios de mi vida. Vale, luego ya fui mejorando, pero ese anuncio me generó, con un presupuesto de 80 euros, que son unos 80, 90 dólares aproximadamente, me generó 5 llamadas de venta, solo esa misma noche que lo puse con 100 euros al día. ¿Vale? Yo me desperté al día siguiente, porque las llamadas se generaron por la noche y dije, madre mía, es este el ángulo. Este negocio tiene otras restricciones, pero la adquisición no es una de ellas. Pero en ese momento, los costes de adquisición con este ángulo se disminuyeron infinitamente. ¿Por qué? Porque encontré un ángulo de explotación innovador. Entonces tú lo que tienes que hacer es encontrar, con el negocio al que quieres vender, un ángulo de explotación innovador. Y este ángulo de explotación innovador lo vas a encontrar realmente cuando estés profundizando mucho en el nicho, pero realmente no hace falta que profundices mucho, porque si bien ese ángulo ideal y súper innovador y súper eficiente te va a llegar cuando estés profundizando mucho, si tú te pones una tarde a pensar los problemas que puede tener, vas a encontrar un ángulo diferente. Y pensarás, vale, pero ¿para qué voy a hacer un ángulo que quizás no esté tan relacionado con lo que yo puedo hacer por ellos? Pues porque cuando tú consigas el número de teléfono, el nombre y el correo electrónico de esas personas y te pongas al teléfono con ellas, vas a poder hablarles y vas a poder diagnosticarles. Y a partir de ahí vas a encontrar otros problemas. Yo consigo leads haciendo esto, pero después le pregunto a las agencias y me doy cuenta que el problema no es realmente que consigan malos prospectos a sus clientes, en algunos casos sí, sino que quizás no están vendiendo el negocio adecuado. Con lo cual tienen que trabajar la adquisición. Y allá le decimos, vale, pues te vamos a ayudar con esto. Puedes hacer un anuncio para clínicas dentales diciendo, tus pacientes no vuelven todo lo que te gustaría o con tanta frecuencia como te gustaría, después se van a interesar por eso y tú no vas a engañar a nadie, tú simplemente le vas a decir, vale, ¿y cómo consigues pacientes? Te dirán, pues yo no tengo un sistema o no tengo ningún eso o no tengo ninguna forma de conseguir pacientes. Vale, entiendo. ¿Tienes algún sistema que haga que vuelvan los pacientes cada poco tiempo? Y ahí ya le empiezas a vender todas las soluciones, porque no solo le vas a ayudar con la adquisición, le vas a ayudar también con la retención y con la ascensión, porque los sistemas que vamos a compartir están pensados para eso, para conseguirles clientes a tus clientes, para conseguir que esos clientes que le consigan vuelvan más veces y para que las oportunidades se acumulen mes tras mes. ¿Vale? Así que no te preocupes porque tú vas a tener un sistema con el que vas a poder encontrar muchos ángulos de mejora para tu cliente y eso gritarlos en un anuncio para ellos y así conseguir ese ángulo de explotación innovador con el que vas a construir esos anuncios ganadores. Bien, el efecto IN es el arte de lograr que una persona se sienta tan identificada con el mensaje y que la acción que le propones tenga tan pocas barreras de entrada y resulte tan atractiva que el mayor número posible de usuarios deseen saber más sobre lo que le estás contando. Y el resultado de todo esto es que es un volumen mucho mayor de personas realmente interesadas en lo que ofreces. Esto se suma a todo lo que hemos visto antes de la retroalimentación, de la precisión nominal, del ángulo de explotación innovador y culmina con el efecto IN. Y lo que vamos a hacer para el efecto IN, para conseguir este efecto IN, que por efecto IN me refiero a ese efecto que va a hacer que las personas se interesen, dejen sus datos, quieran saber más y les podamos tener al teléfono para diagnosticarles y para ofrecerles una solución acorde a sus necesidades. Pero si no tenemos este efecto IN, este efecto que nos consigue un número desproporcionado de personas interesadas en lo que hacemos, no vamos a poder diagnosticar a personas y no vamos a poder, por lo tanto, vender ofreciéndoles una solución. Y no te preocupes porque no vamos a engañar a nadie, no vamos a hacer cosas poco éticas, no. Vas a ver que todo va a seguir una lógica de cierre, todo va a ser ético, no vas a engañar a nadie y todo va a estar perfectamente justificado. Así que no te preocupes porque lo que vas a hacer es
marketing, vas a trabajar la adquisición, no vas a engañar a nadie, ¿vale? Así que esto lo resalto. También te digo que no vas a trabajar gratis. Hasta que no te entre dinero en la cuenta, no vas a trabajar. Bueno, puedes trabajar antes si quieres, ¿vale? No voy a ser yo quien te lo impida. Pero esto está pensado para que no trabajes hasta que no cobras la primera mensualidad. Entonces, el efecto IN lo que vamos a hacer es una oferta sin barreras de entrada y después le vamos a decir o le vamos a poner enfrente una dosis de realidad. Que una dosis de realidad es porque eso que parece tan bueno, ¿vale? Para que diga... Porque cuando una persona vea lo que le vas a ofrecer, va a decir, vale, ¿cuál es la trampa? O esto me huele raro. Pues tú le vas a decir cuál es la trampa. La dosis de realidad, ¿vale? Es el equilibrio perfecto. Entonces, vamos a ofrecer algo gratis, sujeto a condiciones, no vas a trabajar gratis, y vamos a decir por qué es gratis. Diciendo algo como porque queremos que te quedes con nosotros mucho tiempo, ¿vale? No te preocupes porque vas a ver anuncios, vas a ver creativos, vas a verlo todo, ¿vale? Para que tengas toda la inspiración que necesitas, pero hay que tener en cuenta cómo lo vamos a hacer. Como digo, siempre lo vamos a hacer de forma ética y no vamos a engañar a nadie, ¿vale? Nuevamente, lo vuelvo a decir porque hay personas que, me parece que estoy diciendo algo malo, pero no estamos haciendo nada mal, ¿vale? No vamos a engañar a nadie y tampoco vamos a trabajar gratis. Todo esto que estamos haciendo sigue una estrategia de closing. Y esto no forma parte del anuncio, pero es lo que culmina todo el proceso de adquisición, ¿vale? Por lo que el anuncio tiene que estar construido para que todo termine con una lógica de cierre que, en primer lugar, esté completamente alineada con el mensaje inicial, es decir, que no parezca una trampa. Después, que se refuerce el valor percibido del sistema u oferta que ofrecemos, ¿vale? Por el que hacemos el efecto, porque conseguimos, mejor dicho, el efecto I. Después, que integre un incentivo real y ético para tomar la decisión en el momento. Y por último, que permita cobrar cash en la primera llamada sin fricción ni sensación de presión, ¿vale? Y esto es precisamente todo lo que vamos a construir. Bien, hago este vídeo para explicar lo de la implementación gratis, porque hay personas que piensan que esto significa que hay que trabajar gratis. Y no, ¿vale? No hay que trabajar gratis. Lo de la implementación gratis es un gancho que utilizamos para conseguir la atención de las personas. Porque que tú implementes todos los sistemas para darle resultados a tus clientes tiene un coste. Que tú hagas ese servicio tiene un coste. Coste que tú asumes si el cliente deposita en esa primera llamada de venta la mensualidad. Por lo tanto, en ese momento en que has recibido la primera mensualidad, el coste de implementación de este sistema para el cliente es gratis, ¿vale? Pero tú no vas a trabajar gratis porque consigues la mensualidad, ¿vale? Ahora, puede ser que no quieras hacer lo de la estrategia de closing, de hacer que esta implementación gratis solo sea posible si la persona avanza o toma la decisión de avanzar o se compromete en la llamada de venta. Eso es decisión tuya, ¿vale? Yo te digo que el 99% de las veces que una persona se va de la llamada sin comprar, no compra. Es muy poco probable que acabe comprando, y más aún cuando lo que estás ofreciendo es algo tan bueno como esto, y que tú le has compartido durante la llamada de venta. Con lo cual, si se van de la llamada sin adquirir esta super oferta de que la implementación les sale gratis, no van a comprar, ¿vale? Con lo cual, esto de la implementación gratis no es que vaya a trabajar gratis, es que nos ayuda a poner a personas al teléfono y todo sigue una estrategia y una lógica de cierre. No estás engañando a nadie, ¿vale? Tú la implementación gratis se la vas a dar a las personas que cumplen ciertos requisitos y uno de esos requisitos es que decidan avanzar en la llamada, ¿vale? Así que esa es la explicación de la implementación gratis. No vas a trabajar gratis, ¿vale? No quiero que trabajes gratis, pero esto te va a ayudar a conseguir mucho volumen, a conseguir muchas oportunidades, a poner muchas personas al teléfono y por lo tanto cerrar a un porcentaje de esas personas. Y así pues vas a conseguir clientes. Vas a conseguir clientes que van a saber valorar esto y van a querer avanzar en el momento. El copy del anuncio, las personas se complican mucho, otras directamente se lo piden a ChatGPT, pero lo cierto es que si sigues una estructura, el crear buenos copies se convierte en un proceso simple y eficaz. Entonces te voy a compartir la estructura para que crees tus propios copies y para que los extrapoles a cada necesidad que tengas en materia de adquisición, ¿vale? Entonces, el primer elemento que tiene el copy es el headline, que es el título o las primeras frases en las que llamamos la atención de esa persona a la que queremos impactar y le contamos de qué va esto ligeramente. Es la forma principal, a través del copy, que tenemos de cautivar o de conseguir la atención de nuestro cliente ideal, ¿vale? Por eso siempre tenemos que empezar llamando la atención de nuestro cliente ideal. ¿A quién quieres impactar con tu anuncio? Pues esa persona a la que quieres llegar tiene que saber en ese primer instante que lee tu anuncio, lee la primera frase de tu anuncio, que ese anuncio es para él.
Con lo cual, si vendes a clínicas dentales, pues pones propietario de clínica dental. Si vendes a gimnasios, propietario de gimnasio. Si vendes a personas que tengan empresarios de empresa de fumigación, pues tienes una empresa de fumigación o empresario de fumigación o empresario de control de plagas. Si vendes a una persona que tiene una empresa de placas solares y tu cliente ideal son empresas de placas solares, empresario de energía solar o tienes una empresa de placas solares, ¿vale? El caso es que con el headline tenemos que llamar la atención de nuestro cliente ideal, ¿vale? Para que en cuanto lea la primera frase sepa que este anuncio es para él. Inmediatamente después de que hayamos conseguido su atención, bueno, de que le hayamos nombrado, tenemos que presentarle o mostrarle algún deseo o algún dolor que tengan desde el ángulo de explotación innovador, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Que es ese ángulo nuevo poco explotado con el que vamos a diferenciarnos de la competencia. Y esto significa básicamente que una vez hemos llamado la atención de nuestro cliente ideal, tenemos que seguir reteniendo su atención. Y para eso es clave nombrar rápidamente algún dolor que experimente o que sepas que experimenta tu cliente o algún deseo que tenga. Y en muchas ocasiones es fácil combinar ese deseo y ese dolor para que con una misma frase puedas cargar mucho más sentimiento, ¿vale? Y además, como hemos visto en secciones anteriores, para ser diferentes, para diferenciarse, tenemos que usar el ángulo de explotación innovador. Y ahora te voy a enseñar un ejemplo típico, un ejemplo de un anuncio típico que todo el mundo hace y un ejemplo con un ángulo de explotación innovador, ¿vale? El ejemplo típico y que está saturadísimo, siguiendo el marco de avatar más dolor más deseo, ¿vale? Avatar es nuestro cliente ideal, dolor y deseo. Propietario de clínica dental. Si tu clínica depende del boca a boca, no es porque no haya pacientes, es porque no tienes un sistema que te brinde un flujo constante de pacientes en tu calendario de reservas. Yo estoy cansado de ver este tipo de anuncio, prácticamente igual que este, ¿eh? No cambian pocas palabras, pero estoy cansado de ver este tipo de anuncios en cualquier sector. Me cansa muchísimo. El marketing digital es prácticamente así si miras los anuncios, ¿vale? Es o el nuevo modelo de negocio revolucionario que te va a hacer millonario o conseguimos clientes para tu negocio. Siempre lo mismo, ¿vale? Cuando hay muchas otras áreas en un negocio que se pueden explotar, que no están explotadas y que podemos beneficiar nosotros de esas oportunidades para conseguir más atención y diferenciarnos, ¿vale? Entonces, con un buen marketing este ángulo funciona, por supuesto. Un buen proceso de venta, un buen proceso de nurturing y vas a vender, en este caso, a clínicas dentales. No hay debate, pero queremos ser los mejores y queremos hacer superanuncios. Y para hacer superanuncios tenemos que usar el ángulo de explotación innovador. Y para conseguir el ángulo de explotación innovador tienes que echarle un pensamiento, tienes que profundizar en el nicho, ¿vale? Entonces, un ejemplo con ángulo de explotación innovador, siguiendo la misma estructura de avatar más dolor más deseo. Propietario de clínica dental. ¿Consigues pacientes pero no vuelven con la frecuencia que te gustaría? Y cuando vuelven lo hacen para consultas y tratamientos menores. Esto es un ángulo diferente. Aquí estamos dando por hecho que consigue pacientes, pero que no vuelven con la frecuencia que les gustaría. Y eso es un dolor de las clínicas dentales. Que muchas, o prácticamente muy pocas, tienen esos sistemas para generar recurrencia y generar ascensiones. Y eso es un dolor que nosotros pues podemos explotar, ¿vale? En este caso con el sector de las clínicas dentales, pero es extrapolable a prácticamente cualquier sector, ¿vale? Cualquier sector que pueda generar recurrencia en sus clientes. Ojo, por ejemplo, una autoescuela no puede generar recurrencia, porque cuando una persona se saca el carnet, ya por norma general no va a necesitar sacarse otra vez el carnet, con lo cual no tiene sentido, no podemos generar recurrencia en una autoescuela, ¿vale? Pero eso son decisiones, o mejor dicho, son consideraciones que tienes que tener en cuenta cuando estás decidiendo un nicho, ¿vale? Y aquí, una vez hemos dicho todo esto de consigues pacientes pero no vuelven con la frecuencia que te gustaría, añadimos no es culpa tuya, es simplemente que te han vendido demasiado los sistemas de adquisición, pero no los que dotan de interés compuesto a tu clínica y que hacen que tus pacientes vuelvan y las oportunidades comerciales se acumulen mes tras mes. Aquí nos diferenciamos un poco de la competencia, de toda esa que vende los sistemas de adquisición, y ofrecemos un beneficio o un deseo que es darle ese interés compuesto a su clínica y hacer que las oportunidades se acumulen mes tras mes, ¿vale? Y con este ángulo abordamos un problema que en el fondo sigue siendo la adquisición, pero desde un ángulo mucho menos explotado, más profundo y que resuena más, en este caso con esas clínicas a las que les están vendiendo constantemente sistemas de adquisición. Y por supuesto tienes que saber que estos sistemas de adquisición tú también se los vas a vender, porque cuando consigas a clínicas dentales preguntándote por esto o mostrando interés por esto, les vas a diagnosticar. Y vas a ver cómo muchas
no tienen un sistema de adquisición que tú también le vas a poder vender, con lo cual le vas a poder ofrecer una solución mucho más global por el simple hecho de haber usado un ángulo de explotación innovador, ¿vale? Bien, una vez hemos llamado su atención, hemos llamado la atención de esa persona a la que queremos vender, pues llamándole la atención por su nombre, por su etiqueta, por cómo se identifica y dándole un dolor y un deseo desde el ángulo de explotación innovador, tenemos que contextualizar un poco y dar pie a que den el siguiente paso. Y siguiendo el ejemplo anterior de las clínicas dentales, donde decíamos esto, ¿vale? El propietario de clínica dental, consigues pacientes pero no vuelven con la frecuencia que te gustaría y cuando vuelven lo hacen para consultas y tratamientos menores, pues aquí tendríamos que seguir con, no es culpa tuya, es simplemente que te han vendido, ¿vale? Esto lo hemos visto, pero inmediatamente añadimos el efecto IN. Y el efecto IN en este caso podría ser con sistema que tú puedes tener hoy gratis. Y ahora te preguntarás, ¿cuál es la trampa? ¿Vale? Aquí añadimos ese efecto IN en el que damos algo gratis o una cosa aparentemente increíble, pero añadimos o presentamos inmediatamente cuál es la trampa para que no dejen de ver porque eso le parezca tan bueno para ser verdad, ¿vale? Pues en este caso, ¿cuál es la trampa? Que lógicamente somos conscientes de que nuestro sistema es bueno y diferente. Por eso sabemos que cuando lo implementemos tendrás resultados y querrás quedarte con nosotros mucho tiempo, como le pasa a la gran mayoría de nuestros clientes, ¿vale? La gran mayoría de nuestros clientes no lo pone aquí, pero lo añado yo, ¿vale? Importante, lo que ya he repetido varias veces, lo gratis sin explicación genera rechazo. Por ello añadimos ese elemento de cuál es la trampa, para que el usuario vea que tiene un sentido estratégico para nosotros. Porque así, si ve que nosotros ganamos, él se queda tranquilo, él sabe cuál es el truco y por lo tanto no hay miedo para avanzar. Y por último, nos queda hacer o provocar que den el siguiente paso, porque hasta ahora hemos llamado la atención a nuestro cliente ideal, hemos atacado un dolor suyo, hemos presentado un resultado que ese tipo de cliente desea, hemos hecho una oferta con el efecto IN, en este caso implementación del sistema gratis, y hemos aportado confianza diciéndole cuál es la trampa para que no tenga miedo. Ahora, el anuncio está incompleto si no damos pie a que den la siguiente acción, porque hasta ahora el anuncio es muy bonito, pero si no hacemos que hagan nada, de poco sirve, ¿vale? Y los CTAs vamos a distribuirlos de la siguiente forma. En primer lugar, en el propio copy del anuncio, esto muy poca gente lo hace, pero aumenta la cantidad de clics, que es poner el enlace de la landing en el propio copy del anuncio, ¿vale? Por ejemplo, toca aquí, descubre si calificas para la implementación gratuita del sistema y tuagencia.com / y la landing, ¿vale? Y por supuesto el CTA en las propias ubicaciones en CTA que nos da Facebook, ¿vale? Descripción, el título y el propio botón del anuncio. Podemos poner textos como descubre si cualificas, solicita de implementación gratuita, cosas así, ¿vale? Esto no tiene mucho misterio, pero tenemos que incitar al clic, por supuesto, ¿vale? Solicita tu implementación gratuita es bueno. O descubre si tu zona está libre, es bueno. O descubre si la competencia está usando esto en tu zona, es bueno también. Cosas que hagan que la gente quiera dar clic. Lo de comprobar tu zona funciona muy bien. Lo de descubre si tu competencia lo está usando en tu zona, más simplificada porque esa frase no cabe, funciona muy bien. Solicita tu implementación gratuita, funciona muy bien. O podemos poner textos más enfocados en los beneficios y menos en la acción, ¿vale? Yo te comparto un ejemplo, ¿vale? De sistema de retención y lo que sea, implementación gratis, implementación sin coste, interés compuesto comercial para tu clínica dental, dueño de clínica dental, ¿vale? Cosas así, cosas que refuercen esa ultra orientación para el usuario, que complementen ese efecto IN, que inciten al clic. En definitiva es recopilar y poner todos los elementos que hemos estado viendo a lo largo de toda esta fórmula en la menor cantidad de frases posibles para generar el máximo poder posible con pocas palabras, ¿vale? Y el anuncio completo se vería así, ¿vale? Headline, contenido y CTA. Propietario de clínica dental, consigues pacientes pero no vuelven con la frecuencia que te gustaría y cuando vuelven lo hacen para consulta de tratamientos menores. No es culpa tuya, es simplemente que te han vendido demasiado los sistemas de adquisición pero no los quedó tan de interés compuesto a tu clínica y que hacen que tus pacientes vuelvan y las oportunidades se acumulen mes tras mes. Y este sistema lo puedes tener hoy gratis. Ahora te preguntarás, ¿cuál es la trampa? Pues lógicamente somos conscientes de que nuestro sistema es bueno y diferente, por eso sabemos que cuando te lo implementemos tendrás resultado y querrás quedarte con nosotros mucho tiempo. Toca aquí y descubre si calificas para la implementación gratuita de tu sistema, ¿vale? Tener ese flujo de llamadas y ese flujo de personas interesadas solo es posible si trabajamos el efecto IN. Son las reglas del juego y no estás engañando a nadie. La implementación gratis, en este caso, la van a tener. Ahora, la primera cuota mensual te la van a tener que abonar, es así, ¿vale? Porque que tú implementes este sistema tiene un coste. Tiene un coste que tú vas a asumir si esa persona encaja con el perfil de cliente que buscas. Y ese perfil de cliente, y si ese perfil de cliente encaja, pues le vas a ofrecer tus servicios,
Vas a asumir el coste de la implementación, pero te van a tener que abonar la primera mensualidad. Vas a ver una lógica de closing y una estrategia de closing y un guión para poder encajar todo esto a la perfección. Antes de nada te digo que además de todo este contenido en el que explicamos los fundamentos estratégicos detrás de cada parte, en este caso de los anuncios, tienes ejemplos de anuncios, de copies y de creativos para que te inspires, ¿vale? No para que los copies literalmente, pero sí para que te inspires en ellos, incluso trabajes sobre las plantillas que te damos. No obstante, los que mejores resultados tienen aplicando esta fórmula son aquellos que extrapolan todos estos principios a su situación, ¿vale? Que crean sus propios estímulos. Por lo tanto, si quieres ser de los que mejores resultados tienen, lo que tienes que hacer es eso, ¿vale? Coger todos los principios que hay aquí y derivarlos para crear tus propios estímulos que atraigan a esa persona a la que intentas vender, ¿vale? Bien, creativos estáticos. El objetivo de esta sección de creativos no es solo inspirarte, sino también estructurar el proceso para que no dependa, el proceso de creación, para que no dependa del talento creativo, sino de principios que funcionan de forma repetible y coherente con la estrategia de adquisición global que te estamos compartiendo aquí, ¿vale? Entonces, fundamento estratégico del creativo. Para que un creativo funcione, tiene que ser coherente con el sistema. Porque el objetivo no es hacer algo llamativo, aunque algo llamativo, lógicamente, lo queremos hacer porque queremos hacer un patrón de interrupción para que las personas se detengan en nuestro creativo. Pero realmente lo que tenemos que construir es una pieza, un recurso que atraiga al avatar correcto, que refuerce la autoorientación, que active ese efecto IN que estamos buscando durante toda esta fórmula y que finalmente prepare psicológicamente al usuario para avanzar. No queremos creativos que no aporten nada, que solo entretienen o que se pongan solo por rellenar o por poner algo bonito, como por desgracia muchas veces, más de las que me gustaría, se hace. Entonces, preguntas para que desbloquees el proceso de creación, porque algunas veces hay bloqueos a la hora de crear creativos, y es que cuando no sepas por dónde empezar, empieza con preguntas así. ¿Qué situación está viviendo ahora mi cliente ideal? ¿Consigue pacientes pero no puede retenerlos? ¿O consigue solicitudes de presupuesto pero finalmente las personas nunca le compran? ¿Solo le llegan mensajes de curiosos que luego nunca acaban haciendo nada? ¿Entran en mi negocio pero no compran? Cosas así. ¿Qué miedo o frustración puedes reflejar en una sola frase? Es importante esto porque en el creativo tenemos espacio limitado, con lo cual no podemos poner ahí un textaco de 800 palabras. Tiene que ser una frase en la que tenemos que reflejar un dolor o una frustración que tu cliente ideal tiene. ¿Qué resultado específico puedes prometer sin exagerar? Lógicamente, tenemos que conseguir que personas se interesen por lo que hacemos, con lo cual, sin exagerar, pero tampoco sin menospreciar lo que hacemos o sin decir algo que no despierte ningún tipo de interés. Tú puedes decir que le consigues un montón de prospectos y lo cual sería cierto si inviertes la cantidad de dinero que tú le dices. Con lo cual, si tú lo llevas a llamada y después no quieren invertir lo que tú sugieres que hay que invertir, tú puedes conseguir ese resultado específico, pero si ellos no quieren invertirlo, si ellos no quieren invertir la cantidad de dinero necesaria para conseguir ese tipo de resultados, no es que tú no lo puedas hacer, sino que ellos no quieren hacerlo. Entonces, más que sin exagerar, lo que tienes que hacer es qué resultado específico puedes asegurar o puedes ofrecer a esa persona a la que quieres vender. Después ya, en la llamada de venta, ya se aclararán las cosas. ¿Qué palabra usaría mi cliente para definirse a sí mismo? Pues propietario de gimnasio, propietario de empresa de fumigación, empresario de energía solar, lo que sea. Y la estructura base para el copy del creativo es hacer, en primer lugar, un gancho ultraorientado, que sería, pues, tienes una clínica dental, si vendes a clínicas dentales, ¿vale? Tienes una empresa de placas solares, tienes una empresa de control de plagas, una situación problemática concreta que tu cliente pueda tener y una llamada a la acción sin fricción. Descubre cómo funciona o implementación gratis. Antes de ver ejemplo de los anuncios, algunas buenas prácticas es que tienes que escribir como habla tu cliente, no como escribe un marketer. Tienes que dirigirte a una persona, no a la audiencia en general, ¿vale? No propietarios de clínicas dentales, no, propietario de clínica dental. Promete algo tangible, nada abstracto, a un resultado que sea cuantificable. Cuanto más claro sea el resultado que ofreces o lo que ofreces, menos fricción habrá. Y si el creativo necesita explicación, es demasiado complejo. Así que el creativo tiene que resumir el anuncio por completo. Y vamos a ver ejemplos.
Bueno, este creativo realmente no resume nada, nada más que sirve para impactar a esas personas a las que queremos vender, ¿vale? Y son los creativos conceptuales, que es básicamente coger una imagen del sitio de trabajo donde trabaja tu cliente ideal, pues si es una clínica dental, como ves ahí una clínica dental, como es la imagen del centro, un gimnasio para propietarios de gimnasio, y en el tercer ejemplo de la derecha, una empresa de instalación de placas solares. Todo esto son patrones de interrupción para esas personas a las que buscas impactar, porque un dentista, cuando ve una clínica dental, se para a ver esa clínica dental por norma general. Un propietario de gimnasio, cuando ve un gimnasio vacío, se para a ver ese gimnasio. ¿Vale? Estoy hablando de las redes sociales, por norma general. O un empresario de placas solares, cuando ve a una persona instalando placas solares, también se va a parar a verlo. Y después tenemos los creativos que son estáticos, normales, que están más elaborados. Y aquí realmente lo único que hacemos es llamar la atención de nuestro cliente ideal, como hemos visto, compartir un beneficio o algo que tenga efecto in, en este caso, en el primer ejemplo, por ejemplo, con nuestro sistema Clinic Grow, y varios beneficios, más pacientes, que vuelvan más veces y tratamientos caros. Y la llamada a la acción, implementación gratis, o esto te interesa. Como ves, estos tres creativos siguen la misma fórmula de impactar a un avatar, ofrecer un beneficio o decir un problema o un dolor que tengan, ¿vale? Como por ejemplo vemos lo de atención a empresarios de energía solar. ¿Consigues prospectos pero no cierras suficientes? Esto te interesa. Es sencillo construir creativos, ¿vale? En cuanto lo dominas, es sencillo y tú vas a tener un montón de ejemplos de creativos para que te inspires.